Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaciel. En este video vamos a hablar sobre la literatura mexicana. ¿Qué es la literatura? La literatura es una de las bellas artes y una de las más antiguas formas de expresión artística. En este método de expresión nace entre el momento de la conquista y la colonización. La literatura consigue un desarrollo del lenguaje que representa de medida en que una persona domina unas palabras que son menos susceptibles para ellas por su manipulación. El objetivo de este video es documentar a través de la cultura de la literatura mexicana, indignado en los temas psicoanálisis, terror, fantasía y música, con la finalidad de dar dichos temas en la sociedad mexicana y dar un impacto a través del tiempo. Comprender la información a autores mexicanos con la finalidad de extender los temas que en el video se va a concentrar. El género literario, el cual vamos a hablar, es sobre fantasía. El objetivo de esto es que tiene elementos imaginarios. Vamos a hablar sobre que sea una lógica y natural. Tiene personas no humanas, más aparte tiene lugares imaginarios como, que es en la fantasía sobre castillos, monstruos, dinosaurios, espadas, guerras, entre otras cosas. Para nuestros cuentos de fantasía vamos a hablar del autor José Luis Zarate. José Luis Zarate nació el 20 de enero, es un autor muy famoso y muy respetado. Él nació en México, Puebla, es de nacionalidad mexicana. Sus premios que les voy a mencionar es uno de Calpa por el mejor cuento mexicano de ciencia ficción. Aquí te dejo unos consejos para leer un cuento de fantasía. El primero es que hay baja fantasía y alta fantasía. Lo más importante son los personajes y la historia. Céntrate en un nicho fantástico. El mundo es para entender el mundo fantástico y puedes leer un libro original de fantasía. Finalmente les voy a hablar acerca de los cuentos mexicanos de la década de 1980, que son otorgados por la revista Tierra Adentro para la cultura y el arte viajero. Ya para concluir, los invito y les recomiendo a que lean estos dos libros, La magia y La ruta del hielo y la sal. La literatura de terror suele asumir muchas formas, como por ejemplo monstruos, vampiros, fantasmas, leyendas urbanas y de internet también, con el fin de crear miedo, terror, suspenso en el lector. Una de sus características de esta lectura es que suele desafiar la lógica y la realidad cotidiana, con lo que ya mencionamos, que son los vampiros, los monstruos, las leyendas, objetos malditos, que se mezclan para generar este miedo. Pero antes de todo esto, el terror se crea antes de la era científica como una explicación a lo inexplicable, a lo que la mente humana no podía entender. Es por eso que se crea esta parte de lo paranormal. Como por ejemplo cuando rechinaban las escaleras de una casa. Antes se creía mucho que la casa estaba embrujada o que a lo mejor estaba poseída, y a lo mejor ahora científicamente pues está demostrado que si el aire entraba por una ventana, por eso rechinaba las escaleras. Existen tres tipos de terror, que sería el terror uncanny, el terror psicológico y el terror fantástico. El terror uncanny es más por elementos cotidianos, como por ejemplo la leyenda de la isla de las muñecas en Xochimilco. Es este tipo de terror porque las muñecas es algo cotidiano que tenemos día con día, y por alguna razón se convirtió en una leyenda urbana muy famosa del estado. El terror psicológico se aprecia más, ya sea espectándolo en una película, en un libro, una canción, ya que esos incluyen imágenes, incluyen sonidos, incluyen cosas. En la literatura no se aprecia tanto porque, ya sea cómo lo narre el que lo está narrando la literatura, depende de cómo manifieste o cómo se exprese sobre las cosas que están en la literatura, ya sean sonidos, gestos, música. Hasta la música también tiene psicológicamente causa pánico, causa ansiedad, ya que ideológicamente en películas anteriores de años pasados mexicanas los influyeron mucho psicológicamente de que si va a pasar algo en un cuarto oscuro va a salir un crimen o algo. Eso es lo que sigue aumentando la creencia del terror psicológico. Juega con tu mente, ya que puede jugar de que si va a pasar esto, no va a pasar esto, si se va a caer algo, si va a haber un grito,
La música influye mucho en el fondo, ya que esta va a influir si va a pasar algo, si no va a pasar nada. Hay muchos tipos de literatura mexicana, ya sean mitos, leyendas, escritos, como puede ser la leyenda de la Llorona, el Quijote de la Mancha, como dijo, la de las Islas de la Muñeca, que es algo cotidiano que tenemos todos como una muñeca. Y al igual que va a ser brujadas, pueden ser brujas, pueden ser los nahuales, pueden ser muchas cosas que se siguen contando de boca en boca en la literatura mexicana. Terror fantástico, aquel que nos provoca elementos totalmente irracionales. Este entra en el territorio de lo sobrenatural, en la que necesita la aceptación de un lector de nuevas leyes naturales, en las que entran los vampiros, hombres lobos, muertos vivientes o poderes sobrenaturales. Este tipo de literatura se divide en dos partes, como puede ser lo fantástico y lo realista. La leyenda de la Llorona se compone también de la realidad y lo fantasioso, ya que da origen o tiene diferentes versiones de su historia, que también existen diferentes versiones de su leyenda. No puede ser lo mismo o no es lo mismo en el Estado de México a la historia de Xochimilco, ya que es su verdadero origen. Nosotros vamos a hablar sobre la música. Esta dio origen en México a través de las muchas tradiciones y la cultura que llegó desde Europa, dando así paso a lo que hoy conocemos como la música. Los tipos de música se basan y son mariachi, grupero, banda, norteño, corridos tumbados, boleros y ya esos son todos. Sí les voy a hablar sobre los beneficios de la música en el desarrollo psicológico, creativo y cognitivo. Estos te ayudan, los beneficios de la música son que te ayuda a mejorar tu desarrollo cognitivo, el comprender mejor tus emociones, además que te ayudan además de que estimulan el hemisferio izquierdo, el cual te ayuda a resolver problemas lógicos, matemáticos, también te ayudan a tener conocimiento entender, también te ayuda a entender los distintos problemas de la sociedad que están transcurriendo, porque la música tiende a hablar sobre lo que está pasando en la sociedad. La estructura de la música es la introducción, el verso, el preestribillo, el estribillo, el cierre o puente final. Y bueno, la música tiene como uno de los más importantes es el expresar como sentimientos e ideas. Además que tiene fines terapéuticos, ya que hay una terapia muy famosa, muy conocida, usualmente que se llama terapia con música, en la cual consiste que te ponen una cierta música para que te ayude a desenvolverte. La música tiene un ritmo armónico con sesquioteros y sincopas. La lírica se compone por los versos que están en toda la música. Para comenzar, el psicoanálisis es inventado en el año de 1896 por el padre del mismo, Sigmund Freud. El psicoanálisis consiste en una práctica terapéutica que, como ya lo antes mencionado, es inventado por Sigmund Freud. Él menciona que se desarrolla por medio del inconsciente humano y busca explicar la mente y el comportamiento del mismo. Sigmund Freud creía que nuestra personalidad se desarrollaba durante la infancia, ya que es donde nosotros tenemos nuestros impulsos mayormente desarrollados. También habla sobre que tenemos 3 niveles de conciencia. El consciente es el que produce ideas y emociones. El preconsciente es el que almacena los recuerdos y el inconsciente es el que crea impulsos y deseos. También consiste en que hay 2 tipos de complejos, el complejo de Edipo y el complejo de Electra. El complejo de Edipo consiste en que el niño durante su infancia tiene sentimientos amorosos hacia su madre y esto crea una rivalidad con el padre. También en el complejo de Electra, la niña tiene sentimientos amorosos hacia su padre y esto crea una rivalidad con la madre. Y para finalizar, con una frase significativa sobre qué es el psicoanálisis, Sigmund Freud crea una frase que dice que las emociones reprimidas nunca mueren, solo son enterradas vivas y salen más tarde de peores maneras. El psicoanálisis en la lectura nos invita a adentrarnos en las profundidades de la mente humana a través de la interpretación de los textos literarios. Las obras literarias, al igual que los sueños, son productos del inconsciente y pueden ser analizadas a la luz de las teorías psicoanalíticas para desempeñar significados ocultos, conflictos internos y deseos reprimidos de los personajes y de los propios lectores. 2 libros que ejemplifican la función entre psicoanálisis y la lectura son El amor de los tiempos de cólera de Gabriel García Márquez
Esta novela, ambientada en el Caribe colombiano, nos narra la historia de amor entre Florentino Ariza y Fermina Daza a lo largo de las décadas. A través de un análisis psicoanalítico se pueden identificar los complejos, los vínculos emocionales que subyacen en las relaciones amorosas, así como la manifestación de deseos, la pasión y la obsesión de los personajes. El otro es el de Hamlet de William Shakespeare. Esta tragedia es una clásica referente a la literatura mundial que ha sido un objeto de múltiples intervenciones psicoanalíticas. El personaje de Hamlet, atormentado por conflictos internos, dilemas morales y traumas familiares, es un caso paradigma para el análisis. A través de la lectura, el personaje de Hamlet se puede explorar como temas del complejo de Edipo, el duelo, la locura y la venganza. Estos libros son considerados buenos ejemplos de la literatura psicoanalítica por su profundidad psicológica, su riqueza simbólica y su capacidad de provocar emociones y reflexiones en los lectores.